Mi nombre es Leonardo Gómez y el día de hoy voy a describir las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas más importantes de la familia de antihistamínicos. En general, las principales diferencias entre estos fármacos van a observarse entre antihistamínicos de primera generación y de segunda generación, ya que los antihistamínicos de primera generación son inespecíficos, en el sentido de que no solamente pueden afectar a los receptores H1, sino también a los H2, a los H3 o a los H4. Además de eso, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y presentar propiedades que no solamente son antihistamínicas, sino también propiedades antimuscarínicas, antidopaminérgicas, antiserotoninérgicas, y también pueden presentar propiedades muy similares al de los alfa bloqueantes. Por otro lado, los de segunda generación suelen ser específicos de los receptores H1, ni tampoco atraviesan la barrera hematoencefálica. Este grupo farmacológico puede presentarse en forma oral o parenteral. Sin embargo, las presentaciones parenterales han caído en desuso porque han sido desplazadas por los corticosteroides, que son mucho más rápidos y además tienen un efecto inflamatorio más generalizado, lo cual los hace especialmente buenos para casos de emergencia. Aún así, los antihistamínicos son ampliamente utilizados hoy en día en su presentación oral. Estos fármacos, independientemente de la generación a la que pertenezcan, tienen una muy buena absorción por vía oral. Una vez que se absorben, estos fármacos se distribuyen alrededor de todo el cuerpo por medio del torrente sanguíneo y llegan, dependiendo de si son de primera generación, a los receptores H1, H2, H3 y H4, y además a través del torrente sanguíneo atraviesan la barrera hematoencefálica, llegando a los receptores de histamina que hay en el cerebro, cosa que no pasa con los antihistamínicos de segunda generación, que solamente se unen a los receptores H2 que hay en la periferia y no en el sistema nervioso central. Entrando en más detalles sobre las propiedades farmacocinéticas de estos antihistamínicos, podemos mencionar los más importantes de la primera generación, que son la clemastina, la difenhidramina, el dimenhidrinato y la prometacina. En el caso de la clemastina, esta dura menos de una hora para que comiencen a surgir efectos. Su duración es de 12 horas y su semivida plasmática es de 21. La clemastina es uno de los pocos antihistamínicos de primera generación que tiene una duración pues relativamente larga. Los demás son sustancialmente más cortos, como puede ser el caso de la difenhidramina, que dura de 1 a 2 horas para que comience a surtir efecto y su duración se extiende de 3 a 6 horas. Por otro lado, su semivida en el plasma es de solamente 3 a 5 horas. En el caso del dimenhidrinato, este dura de 30 minutos a 1 hora para que comiencen a surgir efectos. Su efecto se extiende durante 4 a 6 horas y su semivida en el plasma es de 5 a 10 horas. Por otro lado, en el caso de la prometacina, este se caracteriza por ser especialmente rápido, surte efecto solamente en 10 a 20 minutos, su duración es de 4 a 6 horas también, y su semivida es de 10 horas. Estos se podría decir que son los más importantes de primera generación y todos ellos van a presentar un importante metabolismo hepático. Entre los fármacos de segunda generación más importantes podemos mencionar la cetiricina, la desloratadina, la levocetiricina y la loratadina. Todos estos fármacos se caracterizan porque tienen una duración de 24 horas, pero su semivida plasmática y el tiempo que tarda en surtir efecto en el organismo sí que es diferente. Por ejemplo, en el caso de la cetiricina, para que surta efecto hay que esperar por lo general menos de una hora. Y su semivida en el plasma suele rondar entre los 6.5 a las 10 horas. En el caso de la desloratadina hay que esperar 2 a 3 horas más o menos para que surta efecto, se extiende durante 24 horas por supuesto, y su semivida en el plasma suele rondar las 12 a las 21 horas. En el caso de la levocetiricina también hay que esperar menos de una hora, como en el caso de la cetiricina. Dura 24 horas su efecto y su semivida en el plasma es de 8 horas, el cual también es el caso de la desloratadina. La desloratadina hay que esperar entre 3 a 4 horas para que comience sus efectos. El efecto se extiende durante 24 horas y su semivida es de 8 horas. De estos cuatro fármacos, que podríamos decir que son los antihistamínicos de segunda generación más importantes y los que más se utilizan, son la levocetiricina y la cetiricina los que tienen un metabolismo hepático mínimo, mientras que la loratadina y la desloratadina tienen un importante metabolismo hepático.
Los antihistamínicos de primera generación por lo general tienen una duración muy corta, suele rondar entre las 3 a las 6 horas, y esto hace que la dosificación en ocasiones pueda llegar a ser incómoda porque tiene que administrarse varias veces al día. Por otro lado, los de segunda generación suelen durar 24 horas, lo que quiere decir que su dosificación es más cómoda porque basta con administrarlo una sola vez al día. En cuanto a su eliminación, sean de primera generación o de segunda generación, se va a producir por medio del hígado, por la familia de citocromos, más específicamente por el CYP3A4. Pero, dependiendo del antihistamínico del que estemos hablando, la metabolización hepática va a ser más o menos importante. De manera que van a haber antihistamínicos que son especialmente aptos para pacientes que tengan una enfermedad hepática, pero claro, con una dosis reducida, o en pacientes que estén tomando medicamentos que puedan inducir o inhibir los citocromos que se encargan de su metabolización. Una vez que son metabolizados por el hígado, estos fármacos pueden ser, o bueno, sus metabolitos pueden ser excretados por medio de la orina o por medio de las heces. Los efectos secundarios de los antihistamínicos son mucho más comunes en los de primera generación, ya que los de segunda generación son más específicos y son mucho más seguros. El principal efecto secundario de los antihistamínicos, sobre todo los de primera generación, es la sedación, pero también pueden producirse otros efectos secundarios de tipo central, como puede ser el tinnitus, la lasitud, como puede ser el vértigo, como puede ser la fatiga, la visión borrosa, la diplopía, la incoordinación, y paradójicamente en algunos casos incluso puede causar euforia. También pueden producir signos periféricos que se deben a las distintas propiedades que estos antihistamínicos tienen. Por ejemplo, los efectos antimuscarínicos pueden producir una taquicardia sinusal, puede producir retención urinaria, resequedad en la boca y midriasis. Los efectos antiserotoninérgicos que estos fármacos pueden tener pueden producir un aumento del apetito y con ello un aumento en el peso del paciente. Y también tienen propiedades típicas de alfa bloqueantes, lo cual puede producir entonces una hipotensión en el paciente. Puede darse casos en donde hay envenenamiento con antihistamínicos. En estos casos se produce ataxia, acetosis, se produce también incoordinación, se puede producir también euforia y en algunos casos este envenenamiento puede simular al síndrome que se produce por el exceso de atropina, ya que por el efecto antimuscarínico que tiene, ya que puede producir eritema facial, puede producir taquicardia sinusal, puede producir retención urinaria, lo que asemeja bastante entonces a un envenenamiento con atropina.